Hola, buenas tardes. Y empezando ya de lleno con lo que es nuestra clase de psicología, pues nada, hablaremos un poco acerca de lo que es el sistema nervioso. Anteriormente ya estuvimos hablando acerca de los neurotransmisores, la forma en la que se generan los impulsos nerviosos en nuestro cerebro, cómo trabajan cada uno de los elementos de una neurona para poder realizar aquellas situaciones en nuestra vida diaria, en nuestro cerebro. Ahora nos corresponde ver uno de los elementos más esenciales acerca del conocimiento de nuestro cerebro y se denomina sistema nervioso. ¿Qué tan importante es el sistema nervioso? Demasiado importante. ¿Qué es lo que hace? De manera muy sencilla o a grandes rasgos, el sistema nervioso se va a encargar de que tengamos movilidad. Es decir, si se daña por algún motivo el sistema nervioso, es muy probable que no podamos movernos, ya sea desde alguna pequeña parte de nuestro cuerpo, un dedo, por ejemplo, hasta todo nuestro cuerpo. Entonces, es algo muy relevante. Empezaremos dentro del tema del sistema nervioso con un tema muy específico llamado redes de nervios. El sistema nervioso central, también llamado SNC, se compone de el cerebro y de la médula espinal principalmente. No quiere decir que sean los únicos, pero sí son los más relevantes. ¿Sale? Ahora, esta es una imagen de lo correspondiente al cerebro, que sabemos que es esto, está en color cafecito, y la parte roja es la médula espinal. Sí, si te darás cuenta, la médula espinal está en la columna vertebral. La columna vertebral sirve como protección a la médula espinal, dado que es uno de los elementos más importantes en el cuerpo humano. Está recubierto entonces por lo que es la columna vertebral, un conjunto de huesos específicamente establecidos para esta característica, la protección de un elemento importante en el cuerpo. La mayoría de los elementos importantes en el cuerpo están recubiertos por ciertos elementos más. Por ejemplo, nuestros pulmones están protegidos por lo que es la caja torácica, del mismo modo está protegiendo lo que es el corazón. Ya hemos visto en nuestras clases de biología un poquito de esto, así que espero no haya mayor problema. Retomando entonces nuestro tema del sistema nervioso, el cerebro prácticamente se comunica con el resto del cuerpo a través de una enorme red denominado médula espinal y es a través de aquí donde los mensajes fluyen por todo el sistema nervioso periférico, que se coloca como sistema nervioso periférico. Entonces, en conjunto el sistema nervioso central con el sistema nervioso periférico establecen la comunicación a través de todo nuestro cuerpo. Esta complicada red de nervios lleva información de un sistema a otro en todas las partes del cuerpo humano. Los daños provocados por una seria lesión, ya sea en el cerebro o en la médula espinal, suelen ser permanentes, es decir, es muy difícil que se genere una recuperación en el individuo, pero sí suele suceder con mucho trabajo fisioterapéutico y en algunas situaciones, algunas operaciones muy riesgosas que se establecen, logran llegar a recuperar la movilidad o una parte del funcionamiento del sistema nervioso, pero no es muy común. La mayoría de estas lesiones, reitero, son permanentes.
hay científicos que han comenzado a lograr importantes avances en el proceso de la reparación de tanto de neuronas dañadas como en los demás elementos del sistema nervioso. Por ejemplo, se ha logrado reparar de manera parcial la médula espinal en ratas de laboratorio. Recordemos que por ética no se experimenta con seres humanos, sino con animales. Entonces, primero se inician los avances en estos seres y posteriormente, si tienen resultados satisfactorios, comienzan a establecerse con los seres humanos. Em, Muchas partes de nuestro cerebro son sorprendentemente muy similares a las de algunos animales, llamémosle inferiores, para tener una cierta característica de lo que estamos hablando, como por ejemplo los lagartos. La inteligencia humana se relaciona con el gran tamaño de nuestro cerebro. Su superficie rugosa se divide en áreas aún más pequeñas llamadas lóbulos y en ciertas partes con estructuras se localizan las facultades para ver, oír, caminar, pensar y hablar. Así, un mapa de nuestro cerebro se parece ciertos o está ligado a ciertos aspectos de la conducta humana, como ya lo estaremos viendo un poquito más adelante. Tenemos aquí una imagen acerca de cómo se dividen las partes de nuestro cerebro a través de estos lóbulos que les acababa de mencionar. Tenemos lo que es el lóbulo frontal, tomando en cuenta que la forma del individuo es de esta manera, parece ovni, pero bueno, no soy muy buena dibujando. Entonces, quedaría más o menos así, ¿no? Creo que tiene la cabeza muy ancha, pero bueno, da igual, el punto es ese, ¿no? Creo que quedó mejor. Me salió mejor haciéndolo de rápido que tratando de hacerlo lo mejor posible. Pero bueno, tenemos entonces que se divide de esta manera: lóbulo frontal, la parte de enfrente, como su nombre lo indica, lóbulo temporal, lóbulo occipital y lóbulo parietal. Cada uno de estos lóbulos tienen características o se enfocan en elementos específicos en el individuo. Por ejemplo, el lóbulo frontal se encarga de situaciones como razonamiento, movimiento, emociones, atención y lenguaje. El lóbulo temporal se va a encargar de situaciones como audición, memoria y aprendizaje. Esta es una de las partes o de los elementos que al momento de que se ingieren bebidas alcohólicas o sustancias nocivas para la salud, tienden a deteriorarse, tienden a perder cierto funcionamiento y es por ello que se ocasionan accidentes. Solo no recordamos qué es lo que sucede en alguna fiesta donde haya habido este tipo de situaciones o este tipo de sustancias. El lóbulo parietal se encarga de prácticamente las cuestiones relacionadas a nuestro a los sentidos, como sería el tacto, el gusto, el olfato, y también de ciertas situaciones como lo sería la presión y la temperatura. Regular la temperatura entonces le corresponde a lo que es nuestro lóbulo parietal. Y el cuarto elemento o cuarto lóbulo cerebral principal es el lóbulo occipital, el cual se encarga de la visión. De ahí tenemos lo que es el tronco encefálico, que sería este elemento de acá. Este, que estoy marcando ahora con negro. Y este es el que baja que sería este, a partir de aquí, que baja a partir de ahí es donde se desprende lo que es la médula espinal. Y lo que es el cerebelo, que es esto cafecito que está acá, que yo lo voy a marcar con azul. ¿Vale? Y esto es nuestro cerebelo. Ojo, estos dos últimos, lo que es el tronco encefálico y el cerebelo, no son lóbulos
cerebrales, ¿sale? Solamente son estos 4 que les acabo de mencionar junto con los elementos que regulan, ¿sale? Así que anotamos esto así lo más bonito que puedas en tu libreta. Empezamos entonces ahora a hablar un poco acerca de lo que es el cerebro de manera general. El cerebro es el área más alta del ser humano. Su capa externa se conoce como corteza cerebral, es decir, algo así. Eso sería la corteza cerebral, la parte que recubre lo que es el cerebro. Esta corteza cerebral, aunque apenas mide 3 milímetros de espesor, contiene el 70% de las neuronas del sistema nervioso central y en él reside además gran parte de la capacidad de usar el lenguaje, de hacer herramientas, adquirir destrezas, vivir en grupos sociales complejos. Sin ella el hombre no sería mucho más inteligente que algún animal que querramos imaginarnos, no sé, un sapo, una lagartija, etcétera. Entonces, esta corteza cerebral tiene gran parte del funcionamiento dentro de lo que es todo el cerebro. Dentro de los elementos importantes o datos curiosos que podemos encontrar es que el cerebro no siente dolor. Se le puede estar realizando una cirugía, la persona podría estar despierta y estarle realizando alguna operación y este no sentiría dolor alguno. La utilizamos como herramienta para detectar el dolor en alguna otra parte del cuerpo, pero en sí mismo no siente dolor. No tiene receptores de dolor. Representa el 2% de todo el peso corporal y usa el 20% de la energía total. Es decir, eh, puedes realizar mucho ejercicio y todo lo que tú quieras, pero si utilizas el cerebro o estás en constante función cerebral, este logra acaparar el 20% de la energía total. Debemos de hidratarnos mucho. ¿Por qué? Porque el cerebro es 73% de agua, entonces el deshidratarte hace que podamos perder ciertas habilidades psicomotoras y memoria a corto plazo, entonces hay que estar constantemente hidratados. El cerebro puede contener no menos de 86 billones de células cerebrales. Si tomásemos un trozo de cerebro del tamaño de un grano de arena, podríamos encontrar aproximadamente unas 100.000 neuronas, en las cuales es donde ocurren las sinapsis y todas las cuestiones relacionadas para comunicarse unas neuronas con otras. Hay más de 10.000 tipos específicos de neuronas. No todas las neuronas son iguales y para ello estas se utilizan para procesar una información o información de manera diferente o de distintos tipos. Otro de las características específicas o de los datos curiosos es que el cerebro de Albert Einstein pesaba 10% menos que un cerebro normal. Eh, es decir, tenía el cerebro un poco más pequeño que el cerebro de una persona promedio. Em, no sé si han visto alguna película, una que se llama Lucy, en la cual dice qué pasaría si el ser humano usara el 100% de su cerebro, dado que según la referencia de la película usamos solamente el 10% o algo similar. Esto es un completo mito. Las personas utilizamos el 100% del cerebro. El cerebro está enfocado en realizar cada parte específica de ella, en realizar ciertas actividades, como lo vimos a través de los lóbulos. Entonces, podemos estar utilizando gran parte del cerebro, inclusive cuando estamos dormidos. Eso de que usemos solo el 10% del cerebro es una reverenda, iba a decir una mala palabra, pero es un mito completamente. ¿Ve?
El alcohol no mata las neuronas y no con ello quiero decir que vayas y que tomes a diestra y siniestra. Obviamente tiene ciertos efectos en otros elementos u otros órganos del cuerpo. Lo único que hace el alcohol con las neuronas es incapacitarlas y es por ello que gran parte de los accidentes o situaciones peligrosas que enfrentamos cuando estamos bajo los influjos del alcohol eh, es por esta situación. No podemos reaccionar de manera adecuada ante los eventos. Creo que con estos son los datos curiosos más relevantes que podemos conocer o que debemos conocer. Y aquí está. Y continuando entonces con los elementos, pasaremos a el tema de los hemisferios. El cerebro se divide en dos grandes hemisferios, lo que es el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El cerebro divide su trabajo en formas interesantes. Aproximadamente el 95% de nosotros utilizamos el hemisferio izquierdo para cuestiones como el lenguaje, el habla o inclusive para escribir y entender. El cerebro es como una nuez. Ya les había mencionado que no soy muy buena dibujando. Entonces, nuestro cerebro se divide en hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Las personas que escriben con la mano derecha utilizan el hemisferio izquierdo, mientras que las personas que escriben o escribimos, me incluyo, con la mano izquierda, utilizamos el hemisferio derecho, es decir, están como cambiadas estos dos elementos. El hemisferio derecho puede producir solo el lenguaje más simple y los números, es decir, se encarga de como de la parte matemática o de la parte lógica. Trabajar con él resuelve o se enfoca para estas características. El hemisferio aparte de encargarse de, como les mencionaba hace ratito, de leer, escribir, razonar y cuestiones matemáticas, se va a encargar principalmente de la resolución de problemas y esto lo va a alcanzar dividiendo el problema en partes más pequeños. Se ocupa también de integrar y procesar el concepto del tiempo. Gracias a esto ordenamos ciertos sucesos y experiencias temporales. El hemisferio derecho, por lo tanto, se va a encargar de cuestiones relacionadas a la percepción del mundo en términos de color, forma y lugar. Se va a encargar de procesar aspectos con los que nos podamos reconocer, por ejemplo, al vernos en un espejo o reconocer a otras personas y tareas relacionadas con la toma de conciencia sobre nosotros mismos. Si te das cuenta, una parte está más enfocada a la cuestión lógica y en otro las cuestiones de percepción, tanto espacial, territorial y de tiempo, como la percepción de otras personas y de nosotros mismos. Por ello se dice que el lado izquierdo del cerebro es lógico, mientras que el lado derecho del cerebro es más artístico, ¿sale? Por la percepción en la cual podemos ver reflejado el mundo que nos rodea. La conexión entre los hemisferios, tanto izquierdo como derecho, se debe a algo llamado cuerpo calloso. Inclusive al analizar el cerebro de Albert Einstein, se dieron cuenta que la interconectividad entre los dos hemisferios se llevaba por el flujo constante entre estos dos hemisferios. Inclusive la inteligencia de una persona se basa en qué tan bien se relacionan o qué tan bien se conectan ambos hemisferios.
¿vale? Entonces, hasta acá dejamos nuestro video de hoy. Trata de realizar tus imágenes, tus apuntes y todo lo mejor posible. Y con ello estamos terminando la clase de hoy. Nos leemos por WhatsApp, cualquier duda, comentario que tengas, con gusto lo checamos, ¿sale? Estamos en contacto entonces y bye bye.